Voz e imagen. Archivos para la memoria. No es casual tampoco que el 12 de octubre de 1916 el radicalismo suba al poder, Hipólito Yrigoyen. Y con él, de alguna manera, llegan al poder también las clases medias hijas de la inmigración. Y el tango y las letras del tango pasa a ser el lugar donde las clases medias y las clases trabajadoras también, y los marginales, los delincuentes, encuentran su manera de quejarse quizá, de lamentar su vida, su historia, de traducir sus miedos, por ejemplo el miedo de que la hija sea prostituta, su moral, su moralina. El tango, por ejemplo, que dice, portate bien, muchachita, no salgas de tu barrio, casate con un hombre que sea como vos, es decir, mantener Y todo esto se transforma, y no porque sí, en el año 1926, que es un año clave en la historia cultural argentina. ¿Por qué? Bueno, ese año es el primer año que Roberto Arlt escribe su primera novela, El juguete rabioso, es el año donde sale Don Segundo Sombra, la lista es enorme, Marechal publica, Raúl González Tuñón publica su primer libro, Borges publica, porque venía publicando desde el año 23 prácticamente un libro por año, es decir, la lista es enorme, pero en el terreno del tango, Homero Mansi publica El ciego del violín, que después fue Viejo ciego, y Enrique Santos Discépolo da a conocer Que Bachaché, que es la introducción, el abrir la puerta a otro tango que también va a ser famoso después, que va a ser Cambalache. Toda la filosofía de Discépolo, el nihilismo de Discépolo está ahí. Entonces ese año, donde en Buenos Aires la revista Martín Fierro, una revista cultural, tiraba 45, 50.000 ejemplares, llegó a tirar 100.000 ejemplares, una revista cultural en una ciudad de 1 millón de habitantes. Esto es realmente notable. Había una gran ebullición de la vanguardia argentina, aparecen todos los nombres que ya he citado, pero además está Nicolás Olivari, César Tiempo, Ricardo Molinari, y un montón de nombres muy importantes. La vanguardia y la modernidad nacen en esa época. Pero después viene la Revolución del 30, y con la Revolución del 30 y la crisis posterior, bueno, todo esto se achata hasta que el tango comienza a resurgir, y creo que lo mismo que el país. El tango se achata, el país se achata. En el año 35 y 37, primero en el 35, Juan D'Arienzo, por una casualidad, empieza a crear otro ritmo. Y digo por una casualidad, porque sus músicos aburridos en donde ellos actuaban, tenían una matiné. Y aburridos en la matiné, porque no sabían qué hacer, empiezan a tocar a otro ritmo, gracias al pianista. Empiezan a tocar al viejo ritmo de 2x4. Y eso le encanta a los bailarines, que avisan que ahí hay un ritmo bueno. Y aparece esto absolutamente como una broma, porque si había 3 o 4 tipos, ¿por qué no podemos jugar?, dijeron. Y a D'Arienzo, que tenía visión de futuro, le gusta. Pero en el año 37, Aníbal Troilo forma su orquesta, y en el 39 ya Pugliese, es decir, aparece lo que se llama la época de oro del tango, la generación del 40. Pero esto se da también por otro lado, por el lado cultural. Aparecen más o menos alrededor de esa fecha, nunca es exactamente 1940, pero alrededor de esa fecha aparecen gente como Homero Expósito, que venía de haber estudiado en la Facultad de Letras, Cátulo Castillo,
las letras de Calduro Castillo, porque él ya había hecho música, ¿no? Homero Mansi llega a su apogeo y escribe nada menos que con Troilo. Enrique Cadícamo compone algunos de sus temas más sugerentes. Él ya había escrito desde antes, porque escribió muy joven. Y hay otro factor, que es la guerra europea. La guerra europea impedía que llegaran discos. Entonces el tango se afirma, entre otras cosas, esto yo sé que es una especie de herejía decirlo, pero se afirma, entre otras cosas, porque no había otra música con qué compararlo ni con qué hacerlo. Voz e imagen. Archivos para la memoria. rumbosur.org